Hola, bienvenidos al Cuarto Oscuro, soy Jonathan Schwindelman, más conocido como Pelada Mágica, y hoy vamos a continuar con el curso básico de fotografía. Sé que muchos de ustedes me estarán puteando, enojando, diciendo, entré a tu curso de fotografía y te fumé media hora hablando sobre un montón de cosas, pero de la cámara nada. Bueno, tengan paciencia, ya vamos a llegar al manejo de la cámara, pero me parece fundamental entender algunos conceptos previos que también tienen que ver con hacer una buena fotografía, más allá de aprender a utilizar la cámara, que ya vamos a llegar. Y de última es YouTube, así que ustedes pueden parar, adelantar y esperar a los temas que más les interesen. Pero vamos a continuar yendo a la computadora en lo que habíamos quedado, y estos son los megapíxeles. Algo que es muy interesante y que tienen que aprender a manejar porque les va a ayudar en todo el manejo de archivos, de impresión y de compartir. Y también nos va a ayudar a entender esto que habíamos hablado de que la cantidad de megapíxeles no hacen a la calidad de foto. ¿Y esto por qué es? Esto viene, como les había dicho, desde los comienzos de la fotografía digital, donde las cámaras apenas tenían 1 megapíxel, 2 megapíxeles, 3 megapíxeles, y a través de los años iban mejorando la cantidad de megapíxeles, y en esa época eran tan pocos los megapíxeles que las diferencias entre una cámara de 1 megapíxel y 3 megapíxeles eran importantes, y como vamos a ver cuando expliquemos un poquito más, los megapíxeles nos permiten imprimir o mostrar la foto en tamaños más grandes. Entonces, en esa época donde había muy poquitos megapíxeles, el que tenía una cámara con más megapíxeles tenía una mejor calidad de foto. Pero en realidad esto no es así, esto era en esa época, por esto que les estoy comentando, pero hoy en día, cuando las cámaras mínimamente traen 10 megapíxeles para arriba, la realidad es que no cambia mucho. ¿Y por qué? Porque en realidad tiene que ver con cómo uno presenta la foto. En eso varían los megapíxeles. ¿Por qué digo esto? Porque los megapíxeles, y este es el concepto que tienen que guardarse y quedarse, los megapíxeles nos van a hablar de el tamaño máximo en el que yo voy a poder presentar esa fotografía, no de la calidad de la fotografía. A mayores megapíxeles, más opción tengo yo de presentar esa foto en un tamaño mayor sin perder calidad. Entonces, a mayor tamaño de megapíxeles, mayor tamaño que puedo imprimir o mostrar la foto. ¿Y por qué es esto? ¿De dónde viene? Por eso tenemos que hablar del sensor. El sensor es la herramienta que va a transformar la información lumínica en información digital. Así como en una época teníamos el negativo, que el negativo es un film, una película, que es fotosensible y transformaba la información lumínica en una señal química, ¿sí? Que quedaba grabada en esa película, ¿sí? Por la excitación que generaba la luz en ese material sensible. Esto es parecido, pero en vez de ser el sensor un film fotosensible, una transformación química es una transformación electrónica, ¿sí? Esa información de la luz se va a transformar en señal eléctrica. En este caso, como es una computadora, vamos a hablar de los bits, ¿sí? Que es el código binario que maneja la computadora, los ceros y unos. Entonces ustedes imagínense, ¿sí? Que tienen un sensor de, digamos, 25 píxeles, ¿sí? 5 píxeles de alto por 5 píxeles de ancho, ¿sí? Si hacemos 5 por 5 nos da que ese cuadrado tiene 25 píxeles, o sea, 25 cuadraditos. Si nuestro sensor tiene, por ejemplo, 8 bits, podemos decir que en cada cuadrado, ¿sí? Hay 8 posibilidades de prender o apagar la señal, ¿sí? De ser 0 o 1. Ahí está, tienen el cuadrado. Salió más rectangular que cuadrado, pero bueno. Bueno, salió un poco desfasado, pero ustedes imagínense que tienen 5 cuadrados por 5 cuadrados. O sea, si cuentan en 5 por 5 les va a dar, y cuentan individualmente, les va a dar 25 cuadrados, o sea, 25 píxeles. Imagínense que cada píxel sí tiene 8 bits, ¿sí? 8 posibilidades de ser ceros o 1. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo estoy fotografiando a la luna, ¿no? Entonces, ustedes van a tener a la luna y el cielo de noche, ¿no? Entonces, fíjense, para darles un ejemplo, ¿qué va a pasar cuando la luz, ¿sí? La imagen de la luna llega a estos píxeles? ¿Qué va a decir el píxel? Noto un color blanco, que es el color blanco de la luna. Entonces, esos 8 bits del píxel, si 0 es negro y 1 es blanco, ¿no? Prendido o apagado,
los 8 bits de este píxel o de este cuadrado van a estar en 1, ¿sí? Porque si yo tengo que traducir esta información en blanco. Entonces los 8 se van a poner en 1 y va a dar como consecuencia una imagen blanca en este píxel. Y si vamos a estos píxeles que ven la noche oscura, el cielo oscuro, negro, los 8 bits de este píxel van a estar en 0, ¿sí? Porque va a reconocer que es todo negro. Ahora, ¿qué pasa con los lugares, por ejemplo, acá, que la luna, por ejemplo, tiene un cráter gris? ¿Qué pasa en este píxel? Este píxel lo que dice es, bueno, tengo esta zona que es blanca, pero acá tengo una zona que es gris. Entonces, en esta zona que es gris, los bits no se van a poner todos como uno, blanco. Van a poner algunos ceros y algunos unos. Y van a generar entre esa mezcla un color gris. Entonces, si lo pensamos, lo que hace el sensor es traducir esa imagen en señal eléctrica, en bits que van a mezclar colores según si van a estar prendidos o apagados para simular, ¿sí?, los colores que está recibiendo de la luz, ¿sí? Y así lo transforma en señal eléctrica. Dijimos que tenemos 5 píxeles de ancho por 5 píxeles de alto, o sea 25 píxeles. Si yo esta imagen la quiero mostrar en un televisor, si ese televisor tiene 2 píxeles de ancho por 2 píxeles de alto, esta foto se va a ver perfectamente porque tiene más cantidad de píxeles. Ahora imagínense si yo quiero mostrar esta foto en un televisor de 30 píxeles de ancho por 30 píxeles de alto. ¿Sí? Se entiende que la foto está, como máximo tiene 5 cuadraditos, 5 píxeles de ancho. Entonces, ¿qué va a pasar con esta foto? Hay dos opciones. O que el televisor te muestre la foto de 5 por 5 y te rellene los costados que sobran con fondo negro. O la otra opción es que estire, ¿sí?, la imagen hacia las puntas, ¿sí? Y en ese estiramiento la foto va a perder nitidez. ¿Por qué? Pues estoy estirando los cuadrados, ¿sí? Porque más de 5 no puede tener. Entonces, para llevarlo a 20 o 30 píxeles, tengo que estirarlos para que cubra toda esa zona. Entonces, en ese estiramiento, la imagen se va a ver mal, va a perder nitidez, va a perder definición. Entonces, por esto es que yo les decía que si yo tengo un sensor de más píxeles, más chance de verlo más grande, ¿sí? Y acá estamos hablando de píxeles, porque estamos hablando de un sensor con píxeles que lo mostramos en un monitor o en un televisor con píxeles. Ahora, si hacemos alguna conversión, esto de los píxeles lo podemos pasar a centímetros, a tamaño, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que si queremos imprimir una foto de tal o cual tamaño, va a requerir una cierta cantidad de píxeles para que se vea bien. Y eso son tablas que las podemos buscar o simplemente podemos ir, por ejemplo, a nuestro lugar más cercano o preferido de fotografía, que nos imprimen las fotos y nos van a decir, como ven en este caso, por ejemplo, Kinefot, un lugar de fotografía de acá de Buenos Aires, que no pagó para hacer esta publicidad, simplemente es un lugar que a mí me gusta utilizar. Fíjense cómo van a tener las diferentes medidas de impresión y cuántos píxeles tienen que tener mínimo para que salga bien la foto. Entonces, entendiendo esto, podemos volver a lo que habíamos hablado en su momento, en la parte anterior del curso, donde habíamos dicho que los megapíxeles no hacen a la calidad de la foto. ¿Por qué? Porque ya la calidad de la foto es buena dependiendo de cómo uno lo quiere presentar. Y por otro lado, que los megapíxeles que ustedes necesiten de sus cámaras van a depender de qué trabajo hagan. Bien, ahora hablemos de por qué hablamos de megapíxeles. Porque los sensores de nuestras cámaras tienen millones de píxeles. Entonces, para simplificar, en vez de hablar de 26.536.000 píxeles, etcétera, etcétera, que es mucho más largo y complicado, se resume a megapíxeles, que es la cantidad de millones de píxeles que tiene el sensor. Para darles un ejemplo concreto, el sensor de la cámara con la que estoy grabando, que es la Fuji X-T4, tiene 6.240 por 4.160 píxeles. Si multiplicamos esa cantidad nos va a dar más o menos 26 millones de píxeles. Entonces, en realidad no hablamos de 26 millones de píxeles, sino de 26 megapíxeles. Ahora bien, fíjense si vamos a ver cuántos son los tamaños de imágenes
de las redes sociales, nos vamos a encontrar con que, por ejemplo, en Instagram, la foto de perfil tiene un máximo de tamaño permitido de 320 por 320 píxeles, que si multiplicamos nos va a dar menos de un megapíxel, ¿sí? Menos de 1.000.000 de píxeles. Fíjense en las historias. 1080 por 1920, que sería el valor más grande que admite Instagram, si multiplicamos nos va a dar que ese tamaño de imagen permite 2 millones de píxeles, o sea, 2 megapíxeles. Vamos a Facebook y vamos a ver cosas parecidas, ¿sí? Fíjense, tamaños de paisaje, retrato, historias. Miren Twitter, 400 por 400, 1024, 1080 por 1920. Fíjense que la mayoría admite más o menos este tamaño, 1080 por 1920, un poquito más, un poco menos, pero es alrededor de 2 megapíxeles como tamaño máximo permitido en las redes sociales. Entonces, fíjense como hoy en día, si ustedes compran cualquier cámara, inclusive cámaras de celular que como mínimo tienen 10 megapíxeles, si ustedes solamente van a compartir fotos en redes sociales, con cualquiera de esas cámaras les alcanza y les sobra, porque ya con una cámara de 2 megapíxeles pueden compartir cualquier tipo de foto en estas redes sociales. ¿Y por qué estas redes sociales tienen este tamaño tan acotado? Porque es lo necesario para la visualización en nuestros medios cotidianos, ¿sí? En el celular, en nuestras pantallas de computadora. Con este tamaño de imagen es suficiente para que se vean bien en los medios que habitualmente vemos las redes sociales. No hace falta más que esto. Por eso es importante que ustedes sepan qué van a hacer con su fotografía. ¿Sí? Ahora, digamos que ustedes quieren imprimir la foto. Entonces vamos a Kinefot y fijémonos. Fíjense, una foto de 10 por 15, que es una foto, fíjense, de este tamaño. Una foto común 10 por 15. ¿Cuántos píxeles necesita? Fíjense que necesitan 1205 por 1807 píxeles, que si hacemos la multiplicación nos va a dar aproximadamente 2 megapíxeles. Supongan que ustedes quieran en algún momento imprimir una foto de 20 por 30, que es más o menos este tamaño. Si ustedes hacen la multiplicación de los píxeles necesarios, que nos da 20 por 30 es 2400 por 3600. Nos va a dar 8 megapíxeles, o sea, 8 millones de píxeles. Y por ahí ustedes quieren imprimir un poquito más grande todavía, 30 por 40, que ya es un cuadro que puede ser importante para poner para tanto exhibir como para poner en un hogar. Bueno, 3602 por 4760 píxeles, que si hacemos la multiplicación nos va a dar 17 megapíxeles. Como les dije anteriormente, la mayoría de las cámaras profesionales vienen con 20 megapíxeles o más, inclusive las cámaras de entrada, o sea que fíjense que tranquilamente pueden utilizar su cámara de fotografía para imprimir en cualquier tamaño y compartirlo en redes sociales sin ningún tipo de problema. Su cámara de celular, que hoy en día los celulares vienen con 13 megapíxeles, 16 megapíxeles, inclusive muchísimos más, fíjense que les alcanza tanto para redes sociales como para inclusive imprimir en tamaños, ¿sí? De 20 por 30 por lo menos, ¿sí? Inclusive un poquito más también se la puede bancar, pero seguro que 20 por 30, o sea que imagínense que sirve un montón. Muchos de ustedes seguramente ni siquiera impriman fotos, muchos de ustedes inclusive hagan books para personas que solamente quieran sus fotos para redes sociales. Entonces tengan esto en cuenta cuando quieran comprar su cámara, y quizás no invertir tanto en una cámara de tantos megapíxeles al principio si ustedes no van a imprimir en grande. Es algo interesante de saber. Fíjense si queremos ya pasar a un tamaño extra grande, 80 por 50. Es enorme este tamaño, ¿no? Si hacemos el cálculo nos va a dar que necesitamos por lo menos 24 megapíxeles. Mi cámara, la X-T4, tiene 26 megapíxeles. Como dijimos, me serviría para prácticamente todo. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero imprimir un mural? Esos murales que tienen 4 o 5 metros de alto, por ejemplo, para la vía pública. Bueno, ese es otro tema, es algo muy específico. Entonces, si ustedes van a trabajar con publicidad y saben que van a tener que imprimir en semejantes tamaños, bueno, ahí sí van a necesitar una cámara de más cantidad de megapíxeles, porque van a necesitar
mucho mayor esta misma impresión, pero no va a ser lo que la mayoría de ustedes van a hacer, ¿sí? Y si van a hacer eso en particular, bueno, tendrán que invertir una cámara acorde a lo que hagan, pero como digo, es algo muy específico. Para el resto les va a servir cualquier tipo de cámara, como pueden ver. Y si vamos a un ejemplo claro de esto, fíjense, esta foto que les estoy mostrando acá, es una foto que está sacada hace muchos años y que, por lo menos en mi monitor, que es un monitor 4K, se ve muy borroso, ¿sí? Como si estuviera desenfocado, pero no es que está desenfocado, sino que se ve poco nítido. Si quizás lo están viendo en una pantalla de teléfono celular, quizás lo vean bien, pero créanme que en mi computadora se ve muy borroso y poco nítida la foto. Y fíjense esta foto, se ve muy nítida, muy clara. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos fotos? Que la primera está desenfocada, no. Fíjense, si vamos al Photoshop, la primera foto tenía una cantidad de 1024 por 768 píxeles, ¿sí? Que si hacemos el cálculo, 1024 por 768 nos da 786.000 píxeles, o sea, menos de un megapíxel. Y si vamos a la siguiente foto, tenemos una foto de 1920 píxeles por 1280. Si hacemos el cálculo, nos da casi 3 megapíxeles la foto. Entonces, ¿cuál es el problema de estas dos fotos comparativamente? Que la primera foto, al tener menos cantidad de píxeles vista en una pantalla que excede esos píxeles, da una foto que es poco nítida, ¿sí? Mientras que la segunda, que tiene la cantidad de píxeles adecuados a la pantalla que estoy viendo, se ve nítidamente. Por supuesto que esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Tener una foto de mayor cantidad de píxeles, o sea, de más megapíxeles, va a ser más pesada. Entonces, claramente, esto es importante para que ustedes tengan en cuenta también cómo comparten los archivos, ¿sí? Cómo le van a compartir a sus clientes, por ejemplo, los retratos que le hicieron, ¿sí? En qué formato, como vimos en la clase pasada, en qué tamaño, ¿sí? Si le van a utilizar para redes sociales, pueden mandárselo en un tamaño menor, más fácil de compartir. Pero si sus clientes van a querer imprimirlos, por ejemplo, van a tener que mandárselo en una cantidad de píxeles adecuada, acorde al tamaño que quieran imprimir. Y eso ustedes lo pueden ver, como digo, por ejemplo, buscándolo en una página web. Otro tema del que tenemos que hablar es de la resolución, que acá también tenemos dos resoluciones diferentes. Y la resolución habla de la cantidad de píxeles por pulgada que tiene la foto. Dicho de otra manera, es cuántos cuadraditos, cuántos píxeles tienen en un tamaño X, en este caso una pulgada, puede ser también centímetros, pero bueno, obviamente que a mayor cantidad de píxeles de cuadraditos en un cierto tamaño, más resolución tiene. ¿Y esto en qué importa? No tanto en el tamaño, sino en si lo veo pixelado o no. Y eso va a depender de la distancia en la cual yo veo la foto. ¿Qué quiero decir con esto? Como vieron en la página de Kinefot, decía que aparte de la cantidad de píxeles adecuados para un cierto tamaño, decía que la resolución necesaria era de 300 dpi, ¿sí? Píxeles por pulgada. ¿Y esto por qué? Es porque las fotos chicas uno las ve de cerca, ¿sí? Entonces, si yo tengo poca resolución, pocos píxeles por pulgada, cuando veo una foto seca la voy a ver pixelada, porque voy a ver todos esos cuadraditos separados, ¿sí? Porque en un tamaño tengo pocos cuadrados, entonces los voy a ver. Mientras que si yo tengo 300 píxeles por pulgada, tengo mucha más cantidad de cuadraditos en esa pulgada, cuando lo vea de cerca no voy a ver esos cuadraditos diferenciados, porque son tanta cantidad que mi ojo no los va a diferenciar. Entonces, esto es importante, como digo, si por ejemplo van a imprimir una foto chica, que uno la ve de cerca, es importante que tenga 300 píxeles por pulgada. Ahora, si le van a mostrar en Instagram, por ejemplo, no hace falta que tenga 300 píxeles por pulgada, porque el tamaño es tan chiquitito en el celular y en Instagram que no se va a ver esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa como habíamos dicho, con las impresiones gigantes de la vía pública, de las publicidades? Habíamos dicho que necesitábamos una gran cantidad de megapíxeles para poder imprimir en ese tamaño. Pero la resolución en ese caso no es tan importante, porque ¿cuál es la diferencia entre la foto de la vía pública y una foto que imprimo de 15 por 10 para ver de cerca? Que la vía pública se ve
muy lejos, ¿sí? Está hecha para observarse de mucha distancia. Entonces, en esos casos, tener 72 píxeles por pulgada no molesta porque uno lo ve de tan lejos que uno no nota esos cuadraditos. ¿Sí? Se pierde esa definición viéndolo de tan lejos. En cambio, si uno se acercaría a esas fotos gigantes, uno vería pero los cuadrados perfectos y se vería súper pixelado, se vería mal la foto. Pero de lejos no hay problema. Y los bits. De los bits hablamos un poquito cuando les expliqué cómo hacía el píxel, ¿sí? El cuadrado para generar el color. Y hablamos de que si tuviéramos, por ejemplo, 8 bits, dijimos que esos bits iban a estar dentro del píxel del cuadrado y van a recibir la luz y según el color iban a interpretarlo y van a transformarlo en señal electrónica, ¿sí? El bit, como dijimos, viene del binario. Dijimos que son ceros y unos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos una foto en blanco y negro, como dijimos, el 0 es negro y el 1 es blanco. Entonces, según lo que reciba de luz el sensor, en ese píxel va a prender o apagar esos bits y va a generar el color acorde a lo que está recibiendo. ¿Sí? En caso de blanco y negro, o blanco o negro. Y dijimos que si era negro iba a ser todos los bits 0 y si era blanco iba a ser todos los bits 1. Y que si mezclamos podríamos hacer un gris, por ejemplo. Entonces, en caso de tener 8 bits y ser blanco-negro, podemos decir que tenemos dos colores, ¿sí? Elevado a la 8, y eso nos va a dar 256 combinaciones. Esto si fuera blanco y negro. Ahora, si fuera color, o sea, tendríamos 256 combinaciones por cada color. ¿Sí? Entonces, si hiciéramos 256 por 256 por 256, nos daría 16,7 millones de combinaciones posibles. Entonces, fíjense cómo de un sensor con los tres colores primarios, con la posibilidad de tener 8 bits, podemos tener 16,7 millones de combinaciones posibles. Y esto es importante porque, claro, imagínense ustedes toman la foto de un paisaje, ¿sí? Un paisaje donde, por ejemplo, un atardecer con el cielo despejado y ustedes tienen un cielo completamente azul con, por ejemplo, una montaña naranja amarilla, ¿no? Y ustedes digamos, sus ojos van a poder diferenciar todas esas tonalidades diferentes, ¿no? Desde el azul más profundo, desde arriba, hasta esa transición, hasta el amarillo de la montaña. Si esa transición tiene colores más complejos. Para ver esa transición necesitamos mezclar colores. Si la cámara solo tuviera azul y amarillo, probablemente nosotros viéramos una franja azul y una franja amarilla. Pasaría de un color al otro sin transicionar y sería como muy chocante. Veríamos como una línea que divide el cielo de las montañas. Y por eso es importante los bits, porque a mayor cantidad de bits, más posibilidad de combinar colores. Para que ustedes tengan una idea, los JPG manejan 8 bits. En cambio los TIFF manejan hasta 16 bits de colores. Algunos RAW pueden hasta inclusive manejar 32 bits. Entonces, fíjense, esto es lo que hablamos un poquito de la otra vez de los formatos, donde el TIFF es más pesado que el JPG, pero bueno, al poder manejar 16 bits puede manejar mejor los colores. Y por supuesto que ustedes cuando trabajen con los RAW en su computadora pueden elegir con cuántos bits trabajar en el Photoshop, y siempre es recomendable que por lo menos trabajen con 16 bits, porque van a ver mejor los colores y van a poder mejorar su edición de fotos y mejorar su posterior impresión o muestra. Y siempre es recomendable, como digo, que trabajen con la mayor cantidad de bits posibles. Obviamente que esto, mientras más megapíxeles tenga el archivo, más bits trabajen, una mejor computadora van a necesitar, porque el archivo es más pesado y es más difícil trabajar en él. Entonces tengan esto en cuenta si ustedes tienen una computadora o una máquina un poco ya vieja y quizás les cueste trabajar con archivos tan pesados y con tanta información de color.